En los últimos años, más de 100 ambientalistas fueron asesinados en Honduras. También hubo muertes de activistas en Colombia y en Brasil. La muerte de aquellos militantes por la tierra y por las comunidades campesinas ha crecido, los asesinatos han crecido exponencialmente en toda América Latina. Vemos un informe y después lo analizamos. The environment is a new battleground for human rights. Each week, more than 3 people are killed for taking a stand against environmental destruction on their land. In Honduras, after years of death threats, Berta Cáceres was murdered for her opposition to a hydroelectric dam on her community's river. Un informe realizado por la organización no gubernamental internacional Global Witness, centrada en derechos humanos y recursos naturales, señala a Honduras como el país más peligroso del mundo para quienes militan en defensa de la tierra, el medio ambiente y de los derechos de sus comunidades campesinas y ancestrales. Desde 2010, al menos 120 activistas hondureños que se opusieron a la construcción de minas y represas, la tala indiscriminada o la ocupación de tierras, murieron a manos de las fuerzas gubernamentales, guardias privados de seguridad o sicarios a sueldo. Sabemos que DESA y Sinohydro preparan este montaje acompañado de más represión y militarización, y que también estamos expuestos porque, bueno, ella ha sido amenazada 3 veces a muerte ahí en esa zona. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres, uno de los pocos que por su trascendencia internacional continúa siendo investigado. La dirigente, ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015, fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa de Ciudad de la Esperanza, luego de luchar durante años junto al pueblo lenca y la mayor etnia indígena hondureña contra la construcción de la represa Agua Zarca, un emprendimiento sobre el río Hualcarque, sagrado para los indígenas y vital para su supervivencia. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, Cáceres cuestionaba el proyecto impulsado por la firma DESA Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima por violar el derecho internacional que obliga a realizar una consulta con las comunidades afectadas. La empresa, a la que Berta denunció en reiteradas ocasiones por amenazas, esgrimía en su defensa que la represa iba a generar energía para unos 25.000 hogares y 1.500 puestos de empleo locales. Un año después, entre los 8 detenidos por el homicidio, se encuentra un empleado de la empresa constructora y varios acusados vinculados a militares. Nuestro compromiso es llegar a la verdad de los hechos y poder poner a la orden de la justicia, no importa quién sea. A pesar del compromiso de justicia esgrimido por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, tanto los familiares de la activista como organizaciones y personalidades internacionales reclaman una investigación independiente que dé con los autores intelectuales. Estamos exigiendo de que se castiguen a los que pagaron, a los que mandaron, que nosotros sabemos que ahí está comprometido gente muy grande de empresa privada y del mismo Estado, ahí no cabe ninguna duda, los mismos militares, porque y que diputados incluso que a ella la insultaban y la amenazaban cada día. Con otros 7 activistas asesinados desde la muerte de Berta Cáceres, Honduras no está sola en el triste ranking de países más mortíferos para los ambientalistas. 2015 was the deadliest year on record for environmental defenders. They're true killers. A powerful nexus of corporate and state interests are escaping unpunished. Colombia, con más de 100 dirigentes sociales muertos en 2016, ocupa un lugar destacado en esta cruenta estadística. Mientras avanza la aplicación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC y siguen su curso las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, los líderes campesinos son acribillados a diario. En lo que va de 2017 ya son 26 los dirigentes asesinados. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian que los territorios abandonados por las FARC
son ocupados por paramilitares y otros grupos que responden a terratenientes, multinacionales mineras, petroleras e hidroeléctricas, cuyos megaproyectos lesionan gravemente el medio ambiente, encontrando allí terreno fértil para la persecución de los líderes de las comunidades locales. Todos buscan el beneficio de esta región rica y han azotado a nuestro pueblo con violencia, muerte y destrucción. Para estos grupos de interés, es necesario neutralizar la consulta previa a las comunidades necesaria para la aprobación de los proyectos extractivos que modifiquen el medio ambiente, una condición presente en los acuerdos de paz colombianos en resguardo de las economías regionales. Brasil, con 50 homicidios en 2015, también registra infinidad de episodios violentos en haciendas ganaderas, plantaciones agrícolas y madereras ilegales que invaden y arrasan con comunidades campesinas locales. Con uno de los sistemas de propiedad de la tierra más desiguales del mundo, en el que solo un 2% de la población brasileña es dueña del 60% de tierras cultivables, mientras que más de 100 millones de personas son campesinos sin tierra o habitantes de los suburbios, el asesinato de activistas y trabajadores sin tierra es moneda común en el gigante sudamericano. Confronto entre policiais, militares e integrantes do Movimento Sem Terra deixou mortos e feridos hoje à tarde no sudoeste do estado. A la muerte del líder del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Cícero Guedes, ocurrida en 2013, se suman en 2016 los crímenes de al menos 2 campesinos, integrantes del MST, acribillados durante un ataque al campamento Don Tomás Balduino de esa organización, ubicado en el municipio Quedas do Iguazú y perpetrado por la Policía Militar del Estado de Paraná y guardias de seguridad de la empresa Araupel, una exportadora de pinos y eucaliptus. Según destaca Global Witness, tanto en Honduras, Brasil, Colombia o cualquier país del planeta donde un dirigente social o ambientalista es asesinado en defensa de su comunidad y sus recursos naturales, la convivencia entre los gobiernos y los intereses corporativos protege a muchos de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. Desde el asesinato de Chico Mendes en 1988 en Brasil, el recolector de caucho y gran defensor de las causas ambientales y que llegó a tantas, digamos, instancias artísticas y culturales como toma de conciencia, pasó mucho tiempo. Sin embargo, el tema de los asesinatos de los militantes ambientalistas continúa. Es más, parece que creciera. Sí. Y como si los estados estuvieran inermes, como si los diferentes estados en Latinoamérica no pudieran resolver la cuestión. Sí, efectivamente, Inde, uno escuchaba recién el informe y uno piensa, bueno, es un problema que está presente en Brasil, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, no se habla aquello de Perú, pero también está presente, sí. No se habló en el informe de Perú, pero también está presente en Perú. Es decir, es un problema evidentemente transversal a la orientación política de los gobiernos. Gobiernos de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, tienen este problema. Y lo que me lleva a pensar que debe haber una causa más estructural, un factor más estructural que explica esto. Y uno piensa que quizás lo que haya detrás de esto es cómo los procesos de democratización que efectivamente experimentaron los países de América Latina en las últimas 2 o 3 décadas, no necesariamente penetraron a nivel local. Es decir, se democratizó el Estado Nacional, a nivel nacional y en las capitales, en los grandes centros urbanos, tenemos Estado de Derecho, tenemos elecciones, etc. Hay en algunos casos un esfuerzo de contención del espíritu represivo de la fuerza de seguridad. Todo eso se ve en diferentes países, hay Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ombudsman, etc. Ahora, cuando uno se aleja un poco del centro y va a la periferia de los países o al interior de los países... La figura del terrateniente ahí empiezan las oligarquías locales, los microdepotismos, algo que Guillermo O'Donnell estudió mucho. Y hay una definición de O'Donnell que es interesante para esto, que él llama las zonas marrones. Es decir, son aquellas zonas de los estados, de los países, en las cuales la estatalidad no llega. La estatalidad entendida como Estado de Derecho, garantía de los derechos individuales, libertad, etc. Hay ciertas zonas que puede ser una villa acá a 20 cuadras de donde estamos teniendo este programa, o puede ser el interior profundo de Colombia. Donde no penetra el Estado y crecen, digamos, otro tipo de organizaciones que cumplen esos roles. El monopolio de la coerción no lo tiene el Estado, sino que está privatizado en oligarquías, paramilitares, organizaciones narco, etc. Convengamos que crece eso, pero también crecen organizaciones que llevan otras cosas que el Estado no lleva, y ahí entra también la comisión. En disputa con la Iglesia, con las organizaciones sociales, con los luchadores ambientales, etc. Y en algún caso provocan o producen digamos, el crecimiento o el desarrollo de esa población a merced del ambiente.
Ese es el punto. Es decir, hay proyectos extractivos, eléctricos, mineros y demás, que de repente llevan, sí, efectivamente, un desarrollo de la economía, pero contaminan el ambiente. Y ahí vienen los líderes indígenas, que en su mayoría, el 40% de los reclamos fue hecho por líderes indígenas, perseguidos, asesinados en muchos casos, que son aquellos que reclaman por la Pachamama, es decir, por la madre tierra, por aquello que está siendo usurpado. Usurpado en complicidad con el desarrollo del proyecto. El proyecto llega, vamos a suponer, al país a través del gobierno y del Congreso. Las leyes que se sancionan allí son laxas, son leyes que permiten justamente esto porque dicen, bueno, costo-beneficio. El beneficio es evidentemente desarrollo económico que yo, Estado, no te puedo dar. El costo es, y bueno, se daña el ambiente. Ahí viene el líder indígena o el líder de la región o el sindicalista, en algún caso, como mencionabas Brasil, bueno, y dice, no, escúchenme, están degradando el medio ambiente, están matando a una población, están hipotecando la vida de las futuras generaciones. Y ahí viene lo que ha ocurrido en los últimos años. Más de 1000 asesinatos, de los cuales han sido juzgados todos, pero solamente hay 10 culpables en América Latina. Y hablamos de América Latina porque no se conocen estadísticas de África, por ejemplo, donde evidentemente ha de ser superior, pero allí la censura y evidentemente el control de los gobiernos impide conocer aún más sobre esto, que es realmente un drama mundial, descrito así por Naciones Unidas. Vos sabés que los crímenes ambientales se llevan más víctimas, en muchos casos, que los atentados terroristas y que los conflictos armados. Sí, lo que no deja de llamar la atención es que se trata de todas cuestiones que son tomadas por los medios y que la gente es consciente de que se trata de personas, estos activistas que sus vidas corren riesgo. ¿A qué voy? En este momento, por ejemplo, cuando la mataron a Berta Cáceres, nosotros veíamos, o sea, ella decía, bueno, sí, me amenazan, me van a matar. Me van a matar, me mataron. ¿Cómo puede ser que no se pueda hacer nada? Ahí uno puede pensar desde el Estado Nacional en dos opciones, o complicidad o impotencia, digamos. No dice, ¿qué pasa? El Estado Nacional hondureño, el Estado Nacional guatemalteco, brasilero, colombiano, etcétera, no le importan esto. Son escollos en lo que decía Jorge, porque al mismo tiempo los proyectos contra los que estos luchadores ambientales son proyectos que a los gobiernos les interesan. Son proyectos que a los gobiernos les interesa, pero les interesa ¿por qué? Porque son proyectos que generan divisas, que generan desarrollo económico o crecimiento económico, no entremos en esa discusión más sofisticada, digamos, pero son proyectos que los gobiernos nacionales no solo les interesan, en muchos casos impulsan, digamos, ¿no? Entonces, y una cuestión que mencionaba el informe, me parece interesante, que es el tema de la consulta a nivel local, ¿no? Que es un derecho... Es un convenio, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los estados a consultar a la comunidad local para cualquier obra de este tipo, sobre todo las que son extractivas, las que afectan la tierra. Efectivamente, y que además está, lo que decía Jorge, es un convenio de la OIT que está suscripto por todos los países, digamos, y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Ahora ahí se plantea una cuestión, que es a quién le preguntan. O sea, hay un proyecto de una represa, un proyecto minero, un proyecto... ¿Quién es representativo como para contestar, decís? ¿Qué es la provincia, el municipio, el Estado Nacional? Por ejemplo, en Argentina, los dueños de los derechos, digamos, los dueños del recurso natural son las provincias. Entonces hay un proyecto en un lugar en la Patagonia. ¿A quién se le pregunta? Al pueblo provincial, al pueblito donde se hace el proyecto, al distrito. Hay una cuestión compleja, porque seguramente no es lo mismo si vota toda la provincia que si vota o todo el estado o todo el distrito, que si vota solo la ciudad en donde se está haciendo o la comunidad indígena afectada. Hay una cuestión que también es difícil de manejar en ese sentido. Igualmente es el Estado Nacional el que tiene que responder ante los organismos internacionales, nunca una provincia. Es como pedir... Sí, el responsable ante los organismos internacionales es siempre el Estado Nacional. Un punto interesante, seguramente vamos a tener después un par de respuestas sobre esto, porque tenemos un invitado especial que es Alberto Padilla, que justamente escribió un libro que trata con la relación entre América Latina y la Tierra, digamos, como el modo de vida y de sustentabilidad. Pero lo que yo trataba de pensar, y en relación a lo que mencionabas vos, José, antes, cómo esto no tiene que ver con cuestiones ideológicas, porque la gran discusión que han tenido los ambientalistas, tanto con Evo Morales como con Rafael Correa en Ecuador, es una de las grandes cargas que llevan estos gobiernos, llamados progresistas, digamos. Entonces, ahí la cuestión del desarrollo es completamente transversal, porque yo me acuerdo, además, yo ya no recuerdo si fue el propio Correa o Lula, de pronto, que decía, bueno, claro, es muy fácil en Europa, de pronto, cuidar el medio ambiente después de años y de desarrollo, ya de desarrollo. Déjennos desarrollarnos y después vemos cómo cuidamos todo. Los chinos dicen eso. Me acuerdo una discusión de un chino con un funcionario chino con un americano, decía, ustedes ya hicieron su revolución industrial, ahora nos toca a nosotros.
contaminaron todo. Claro. Bueno, recuerden el caso de la ruta que iba de Brasil a Bolivia Sí. y que hubo una gran oposición en ese momento Sí. justamente y en ese caso los gobiernos no sabían qué hacer, porque Sí. ahí estaba el gobierno de Lula y el gobierno de Evo Morales, Sí. es decir, dos gobiernos que supuestamente apoyaban a las comunidades indígenas en esos casos y se resolvieron prácticamente. Para evitar la tala, lo resolvieron en Bolivia diciendo, no, hasta acá llegaste, Estado. Lo que pasa que claramente en el caso de Evo Morales sí responde también a lo que fue, digamos, su lugar anterior en la calle y en los movimientos Sí. sociales. Evo es de los que retrocede. Pero en cuando el aparece- PT también, Inde, o sea, el Movimiento Sin Tierra es uno de Sí, los también. fundadores del Sí, PT. pero no Correa, por ejemplo. Pero No, es otra Correa viene de situación. otro otro planeta, palo, sí, de digamos. otro planeta, sí. De hecho, tuvo una alianza con los ambientalistas al principio que se rompió muy pronto, digamos. Sí. Es un tema, porque estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando solo de cuestiones económicas, como bien dejaba en claro el informe, estamos hablando, decíamos, que más de 100 ambientalistas murieron solo en Honduras, más la cantidad que veíamos también en Colombia y en Brasil. Esto en lo que tiene que ver con nuestra región. Vos mencionabas África, que seguramente será para nosotros otro informe. Bueno, esto recién comienza, estamos hasta las 14, no se vayan, nos vamos a la primera pausa. No sin antes adelantarle los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Holanda elige. Un nuevo comicio comienza a definir el escenario europeo. El país vota 150 diputados para el Parlamento bicameral que poco después deberá definir al primer ministro. Lo analizamos con el periodista Mariano Schuster y también al regreso. Trump insiste. El presidente estadounidense emitió un nuevo decreto migratorio en reemplazo del que fuera suspendido por la justicia, pero a pesar de los cambios, sigue cosechando críticas. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias. ¡Ya volvemos!